editando mi texto. Buenos días, chicos. Hoy vamos a tratar el tema de los mitos. ¿Ya? A continuación les presentaré una imagen. Ya quisiera que me dijeran qué ven en la imagen. ¿Qué pueden observar de la imagen? Buenos días. Mi punto de vista en la imagen es que observo a varias personas, adultos, niños. Hay unas manos que halagan como algo, como unos seres. También hay niños en los árboles, hay una señora muy alegre, pájaros, unas hermosas estrellas y una luna que está triste. Al ver que todos se divierten y ya no. Eso creo. Gracias, A Miriam. continuación, mi compañero Pablo. Mi perspectiva sobre la imagen es que un grupo de personas están felices al adorar unas figuras como de barro, mientras que la luna se siente un poco celosa y triste al saber de que a ella no la toman en cuenta. Ese es como que mi punto de vista de la imagen. Gracias, Pablo. Victoria. Bueno, yo puedo apreciar en esta imagen a unos niños, una serpiente, una luna triste, estrellas, a unas manos que están adorando a unas estatuas. Eso puedo apreciar de esta imagen, profesora. Listo. Bueno, como les decía, nuestra clase de hoy es sobre los mitos. Ya. Si bien sabemos, los mitos son una historia de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de los seres que encarnan de forma simbólica, como por ejemplo dioses y héroes, ¿ya? Es una historia ficticia o personas literarias o artísticas que condensan alguna realidad humana de significación universal, ¿ya? Como vemos, estas son historias imaginarias que alteran la realidad de una persona o cosa y le dan más valor del que tienen. Forman parte del sistema y la cultura de una comunidad, las cuales la consideran historias verdaderas. Tienen una explicación o simbología muy profunda para una cultura, en la cual se representa la simbología, el origen y existencia de una civilización. ¿Ya? Mediante lo que le hablé, ¿qué me pueden decir sobre el mito? ¿Qué ustedes entienden como mito? Son relatos, historias que están vigentes aún de nuestros antepasados, creencias. Eso puedo decir, profesor. Yo puedo decir que el mito es una narración protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, el cual explican y dan sentidos a hechos. Los mitos están, por lo general, son más frecuentes en los que son pueblos donde, donde los antepasados, por ejemplo, mis abuelos me cuentan mitos a mí y no sé si son reales o sean ficticios. Eso considero yo que es un mito. Así que van de generación en generación. ¿Qué puede aportar usted? Bueno, yo puedo aportar que un mito se refiere a hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales. También hay mitos, la mayoría de mitos son ficticios, o sea, hay muchos mitos, o sea, hay muchos mitos en la actualidad y en los antepasados, como los mitos de la abuela que si te persigue la luna, te persiguen las estrellas, también el de Semana Santa, que si tú te bañas en un día que es Semana Santa, te crece una cola. También hay otro mito que es sobre si tú comes carnes en ese día también no vas al cielo, y diferentes tipos de mitos. Así Esa es es, mi aportación, maestra. gracias. Victoria. Aquí. Bueno, yo puedo decir que los mitos, por ejemplo, yo estaba viendo que
he escuchado así de que si te portas mal, había así el cuento, me decía mi mamá, o cosas que contaban, de que según si te portas mal, te va a coger el tintín, o que si por ejemplo en Semana Santa no puedes salir, o no te puedes ir a la playa porque te conviertes en pescado. Así mismo, como decía mi compañera, que digamos cuando estamos en Semana Santa, los días miércoles o, o viernes no se puede comer carne porque supuestamente estamos comiendo la carne de Dios, esas cosas, ¿ya? O sea, son mitos. O también un mito puede ser también, se habla mucho, digamos, de las tragedias que están pasando ahora en la actualidad. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, ya dicen de una que va a haber un tsunami, que ya se viene el fin del mundo, pero la gente habla por hablar, pero en fin, son mitos que no se sabe si es verdad o no. Entonces, o sea, los mitos pueden ser, digamos, pueden ser realidad, pero a la vez no, pero no está tan alejado, digamos, de la convivencia de las personas. En sí no sabemos si es verdad o no. Eso puedo decir, profesora. Así es, los mitos más vienen es de la cultura, de los antepasados. También vienen de las religiones, porque yo puedo dar un ejemplo, el mito de Noé, en el cual se relata la construcción de una embarcación de la cual se rescataron miles de animales por pareja, por orden divina. Esto no se sabe si es verdad o es mentira, porque nadie estuvo como que en los hechos para asegurar que fue cierto. Por eso mi aportación es que este es un mito común de las religiones, ya que no se sabe si fue real. Así Y es, un mito también puede ser el de Adán y Eva también. Ese también es un mito, el de la manzana, es- el que se convierte en serpiente también. O sea, son tantas cosas que se dicen, son mitos que a la larga como no se han perdido, se vienen de tradición en tradición y aún en la actualidad se siguen viendo estas cosas. Son como dogmas. se transmiten y se transmiten de generación en generación. Bueno, aquí vamos a ver los diferentes tipos de mitos. Existen 4 tipos de mitos: los mitos teogónicos, cosmogónicos, etiológicos y escatológicos, ¿ya? En los mitos teogónicos se dice que se relata el origen y la historia de los dioses. Es decir, en los antepasados se cuenta que las culturas anteriores, habían culturas que adoraban al sol era visto como un dios, la luna, o sea, ellos tenían diferentes tipos de dioses, ya creencias, ellos pensaban que eran superior a ellos y que tenían que hacer tenían que hacer lo posible por Tenían que venerar, adorarlo. así es, adorar a aquellas cosas, ya, pero en sí ellos ni sabían qué significaba, ya. Los mitos cosmogónicos son los que intentan explicar la creación del mundo, como por ejemplo, como explican que la Tierra se considera como originaria de un océano, la existencia de gigantes, como por decir, yo he visto muchos videos donde se dice que existieron gigantes anteriormente, pero bueno, yo por ahí vi que sí habían encontrado huesos eh, que, que podían comprobar la existencia de aquellos, pero en sí aún no sabemos muy bien si es que existieron o en qué época existieron y todo eso, entonces eso podría ser un mito. Eh, los mitos etiológicos pueden explicar el origen de los seres y de las cosas. Es decir, a nosotros en la escuela nos dicen que nosotros evolucionamos del mono, ya, pero como dice Pablo, en la religión nos dicen otra cosa, que nosotros salimos de la costilla del hombre, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y todo eso. Entonces son cosas que en realidad no sabemos cuál de las dos es cierta.
Ya por un lado nos confunden y por el otro nos dicen otra cosa, entonces no sabemos en realidad. Los mitos escatológicos son los que intentan explicar el futuro, como por ejemplo el fin del mundo, entre otros. Como dijo Victoria, ¿ya? A veces suele ocurrir un terremoto y ya nosotros pensamos que ya nos vamos a morir, que viene el tsunami, que vienen tantas catástrofes, ¿ya? Como por ejemplo también a veces se encuentran eh, El ejemplo del 2012 que supuestamente se iba a acabar el mundo y nunca pasó nada. así es, y ya todos estábamos asustados que nos íbamos a morir, y al final no Sí, pasó nada. Y todo ese mito vino porque encontraron escrituras antiguas donde decía que en el 2012 el mundo se iba a acabar y tantas cosas. Entonces, eso vendría a ser un mito porque al final nunca ocurrió. ¿Ya? De los 4 ejemplos que les Así es, di, profesora. ¿qué ejemplos me pueden dar ustedes? De que hayan escuchado o que les hayan contado. Bueno, el último del mito que usted dijo, ¿me lo podría repetir, profesora? El mito escatológico, que son los que intentan explicar el futuro, como por ejemplo el fin del mundo, entre otros. Mm, Bueno, como le decían antes, por ejemplo, eso es como sería el apocalipsis. Ya eso es lo más común que yo ya he escuchado, porque digamos, así como le estoy diciendo, del terremoto, cuando hay terremotos o cuando, por ejemplo, lo que estamos viviendo, no nos vamos tan lejos, del virus. Ya eso dicen que estas son señales de que se acerca el fin del mundo, que ya estamos en nuestros últimos días, dice que nos tenemos que arrepentir, de que Dios vendrá por nosotros. Bueno, en sí eso sí tiene cierta razón, pero no sabemos en qué momento vaya a pasar. Entonces, sigue siendo un mito porque no sabemos el momento y qué día vendrá. Entonces, no sabemos la realidad, nadie sabe la realidad de las cosas. Entonces, en esto se quedaría solo en un mito nada más. Como decían, vienen de personas, o sea, de tiempos atrás, y en la actualidad sigue habiendo estos mitos y solo queda en esto. No hay una verdad absoluta de todo. Así es. Incluso en redes sociales veía, anteriormente vi que el 27 del mes pasado, según que iba a ocurrir algo que significaría el fin del mundo, o sea, algo. Y a la final, lo que hacen esos mitos es que nos asustan, nosotros nos hacemos muchas interrogantes de ¿será que va a pasar algo? ¿Qué pasará? Y a la final no termina pasando nada. Entonces, ahí se Sí, quedan. también hubo un caso también que hablaban, no sé si usted, profesor, escuchó de que supuestamente en la Biblia habían pestañas del que la encontraban, se hacían tipo agüitas así y ya estaban libres del COVID y todo lo demás se curaba. Entonces esos son puras mitos que en sí no es verdad. Y yo veía, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un tío y él comenzó a buscar y buscar y buscar en la Biblia, no, ni dormía por estar buscando en la Biblia y no encontró nada, decepcionado, pero así se contaba. Por ejemplo, también hablaban de una niña que según se le había, o sea, Dios le había hablado de que, digamos, no podían salir cierto día porque según se iban a contagiar todos. Y entonces son cosas que habla la gente, alborotan a las personas, entonces en sí la gente ya sabe que son noveleras, se dejan llevar de las cosas, y ya pues en sí no es verdad, y más que eso a veces también perjudican, porque digamos así personas han habido casos de que por estos mitos y todas estas cosas, hasta muerte ha habido. Entonces, porque digamos uno los está creyentes, los que son más creyentes. sufre, digamos, del corazón, le puede dar algo. Son cosas así porque han pasado, yo digo porque mi cuñado, el tío, la tía de ella sufrió de eso, de llevar de las cosas, de los mitos que decían las personas, y ella
la noticia fue tan grande que tuvo ese accidente y falleció. Entonces son cosas que no debemos de dejarnos llevar tanto, y porque en sí son solo mitos que no saben la verdad, como yo siempre lo he dicho y siempre lo he manifestado. La verdad nadie la sabe, el que sabe es Dios, y cuando vendrá todo llegará a su tiempo. Esa es mi aportación, profesora. Yo tengo un ejemplo del mito cosmogónico. Este de aquí, como dice allí el concepto, intenta explicar la creación del mundo. Un mito también sería la creación de la Tierra, que no se sabe si fue por una explosión, la famosa llamada Big Bang, o por un ser supremo. Ese sería un ejemplo. Así es, claro. Son tantas cosas que nos meten en la cabeza que a la final no sabemos si No sabemos si son son ciertas o origen, son fake. tantas cosas. Mire, ¿usted qué puede aportar? Compañera, tiene el micrófono apagado. Disculpe. Yo les voy a leer sobre un mito. No sé si lo habrán escuchado, pero ya se los leo un ratito. El mito de Yacana, la constelación de la llama. Bueno, en tiempos muy antiguos había una llama que la llamaban Yacana. Se cuenta que a la noche le gustaba tomar agua en los ríos. Si algunas personas se le cruzaban, le darían mucha suerte. Así decían. Si la persona le podía agarrar una pequeña parte de su lana, al día siguiente tendría una gran montaña de lana y tendría que lavar esta lana en donde la había encontrado. O sea, era como ¿cómo les puedo explicar? Una secuencia. O sea, si tú te encontrabas la lana, tú tenías que alabarla para poder como que se te... Supongamos que se te hiciera realidad, pero es un mito. O sea, esto es un mito del mito de Yacana y la llama. Esa es mi aportación maestra. Una creencia. Ajá. Bien, como vimos de todo esto, los mitos son historias que vienen de cultura en cultura, de nuestros ancestros, de tiempos atrás, que se han ido propagando. Y en realidad nosotros la vemos como cosas verdaderas, como que realmente van a pasar o, o han pasado. Entonces, eso tiene que ver mucho con los mitos, ya las creencias, las historias que no son reales, ya que han sido contadas por los ancestros, como los dioses, como la evolución, como el fin del mundo, o sea, todas las teorías que se dan mediante estos sucesos. Y bueno, esa fue la clase de hoy. Les agradezco por estar presente y por su aportación a la clase. Muchas gracias a usted también. Muchas Gracias, gracias, profesora. maestra. Bueno, chao. Que tengan buen día. Eso me está